¿sí? Y va a llegar a la zona vascularizada y puede producir un efecto sistémico que no es normal, pues va a ser un efecto adverso, ¿sí? Bueno, vamos a hablar rapidito de lo que son las vías de administración. Antes de hablar de la vía de administración. Efecto del primer paso. ¿Quién me sabe decir algo sobre el efecto del primer paso? ¿Qué es? Recuerdo, doctor, que era cuando el fármaco se empieza a distribuir y llegaba a la parte del hígado. Entonces ahí es en donde como que pierde una cierta cantidad de principio activo el fármaco al ser metabolizado por el hígado. Ya. Vera. Sí, eso mismo quería añadir, que es la parte donde el fármaco lleva directamente hacia el hígado y esto implica que una primera metabolización del fármaco, entonces así disminuye un poco su biodisponibilidad, por así decirlo. Entonces, esta es la reacción que se conoce como el primer paso, cuando ya va directamente al hígado. Y ¿Cuándo va a suceder eso? Como cuando el fármaco recién... ¿En qué momento? Cuando el fármaco ha sido ingresado, o sea, cuando alguien se... ¿Cuando el fármaco recién lo tomamos o cuando el fármaco ya hizo su efecto? Cuando hizo su efecto, cuando recién empieza a hacer su efecto. Sí, es cuando recién empieza a hacer su efecto, porque después el fármaco no puede quedar dentro del cuerpo, sino que lo tenemos que expulsar. Ese se llama metabolismo. Si se llama efecto de primer paso, quiere decir que viene metabolizado antes de que haga efecto, se produce el efecto de primer paso, una primera eliminación de fármaco. Esto sucede en lo que son las vías enterales o la vía digestiva, vía oral, vía rectal, ¿sí? No sucede en la vía intramuscular, en la intravenosa, en la tópica, en la respiratoria, no pasa lo que es el efecto de primer paso. El efecto de primer paso es el paso del fármaco desde el estómago, el intestino, al hígado con una primera eliminación de fármaco, ¿sí? Sin que éste haya hecho efecto sistémico. Dime, Tinoco. Doctor, en la vía sublingual tampoco sufre efecto primer paso, ¿no? No, porque el fármaco tiene que llegar al estómago o al intestino. Del estómago al intestino o el intestino a través de las venas portales llega al hígado y el hígado es el metabolizador, ¿sí? Entonces allí se metaboliza. En la vía sublingual lo metemos debajo de la lengua y debajo de la lengua pasa al corazón. También había levantado la mano Tineo, creo que había levantado la mano. Tineo, ¿habías levantado la mano o fue por error? No. Bueno. Ahora sí, vamos a hablar de las vías de administración. Ahora, vías de administración tenemos que se pueden clasificar de diferente manera. Tenemos las vías enterales, como ustedes mismos dijeron, enterales y parenterales. También las podemos clasificar como naturales y artificiales, ¿sí? La vía natural es aquella vía de administración a través del cual nosotros cogemos el fármaco y el fármaco entra a contacto directo con el organismo a través de la vía oral, a través de la vía rectal. Cogemos la pastilla, el supositorio, al administrarlo, al meterlo en boca, ya está en contacto directo con el organismo, ¿sí? Esto es una vía natural. La vía artificial es la vía a través de la cual nosotros tenemos que romper tejido para poder introducir el fármaco. O sea, vamos a necesitar de una jeringa, de una aguja, para poder introducir el fármaco en el organismo. Estamos hablando de las vías parenterales, ¿sí? Todas las vías parenterales necesitamos de la aguja para introducir el fármaco. Hablando de la vía digestiva, esta vía está compuesta por la vía oral y por la vía rectal.
¿Ustedes se han preguntado alguna vez por qué se demora en hacer efecto el fármaco? ¿Les duele la cabeza? Se toman un paracetamol, se toman un ibuprofeno y tienen que esperar un tiempo para que les quite el dolor de cabeza. ¿Se han preguntado por qué pasa eso? Por el propio efecto del primer paso. Por el efecto del primer paso, dice Lara. Porque tiene que recorrer todo un trayecto hasta poder ser absorbido, hasta llegar al estómago y después a los intestinos para poder ser absorbido. Aquí se da la absorción, estómago, intestino. Ya, también se da el efecto del primer paso. Ok, ¿qué más? ¿Sí es correcto lo que han dicho hasta ahora? Efecto del primer paso, absorción, ¿qué más? Por lo que no es una vía directa, ¿no? Porque los inyectables son más rápidos en su Eso sí, efecto. no hay discusión. Pero ¿por qué se demora la vía oral? Como se dijo, doctor, por el que el trayecto de recorrido es más largo que los otros, porque son ya directamente inyectados. El recorrido es más largo. ¿Por qué el recorrido es más largo? Porque tiene que pasar a la circulación. Tiene que pasar a la circulación, ¿ya? Pero aquí ya pasó a la circulación, del estómago al intestino ya pasó a la circulación. Es correcto también eso. ¿Cuándo se da la distribución? Estos son clases de cuarto. Todavía no entramos a la clase de quinto. Recién estamos hablando, recordando algo de cuarto semestre. ¿Dónde se da la distribución? En el intestino, doctor. La distribución. En la interacción intracelular que tiene con el fármaco con el objetivo. Eso, cuando me estás hablando de interacción intracelular, me estás hablando de farmacocinética. Estoy hablando de distribución. ¿Cómo se distribuye el fármaco? Mediante el paso a través de las membranas y tiene que ver si es Esa es un absorción. receptivo. Sistema operativo de trabajo WorkOS Monday. De la sangre. Sí, tío. A través de la sangre se distribuye el fármaco. ¿Y cómo se va a ir para que se distribuya el fármaco? ¿Dónde tiene que llegar? La cocina tradicional manabita Al hígado. fue reconocida como patrimonio inmaterial. Órganos y tejidos. Para que se distribuya, no para que haga efecto. Bien. Hoy, como ya sabrán, pues no, hoy hubiéramos empezado el manual, por así decir, el módulo Sangre, de cocina, ¿verdad? de lo El que corazón, dice el cardíaco. sí, comida manabita, Diana. pero obviamente, pues. A ver, ya se Sí, Diana. Nosotros ya no No, Entonces, alguien lo dijo. Al hígado. No, Al corazón. al el corazón. corazón. ¿Quién es el que bombea la sangre? El hígado, El corazón. No, corazón. el riñón. El corazón es el que bombea la sangre. Entonces, para que el fármaco sea distribuido, ¿sí? Tiene que haber ese movimiento, esa contracción del corazón. Por eso, la distribución inicial depende de la fuerza contráctil del corazón, ¿sí? Para las personas que tienen insuficiencia cardíaca, que no tienen una fuerza contráctil adecuada, la distribución va a ser menor. Entonces, la fuerza contráctil ayuda a distribuir el fármaco a todo el organismo. ¿Pero por qué se demora? Porque tiene que ser absorbido, pasa por el hígado, efecto de primer paso, primera eliminación de fármaco, de allí se reabsorbe, pasa a la vena cava inferior, de allí llega al corazón y una vez que llega aquí va a ser distribuido. Por eso cuando ustedes se toman un medicamento, ¿sí? Por vía oral, vía rectal, se va a demorar entre 15, 20 minutos, media hora para producir su efecto farmacológico, ¿sí? Bueno, hablando de la vía digestiva, sabemos que la vía digestiva es una vía económica, ¿sí? Porque vamos a encontrar comprimidos que pueden costar 20 centavitos, pueden costar $1. Es una vía bastante segura. ¿Por qué es una vía segura? Porque si tú le das a un paciente, le dices, tómese tal pastilla y el paciente
sin saber es alérgico, ¿sí? Podemos intervenir. Podemos hacer que vomite, se puede hacer un lavado gástrico, porque hasta que se absorbe el fármaco hay un lapso de tiempo en el que podemos intervenir. Podemos darle antihistamínicos, glucocorticoides, todo eso, ¿sí? Por eso es una vía bastante segura. No lo podemos dar en pacientes inconscientes. Lo podemos dar en niños, adultos mayores. En paciente que presenta vómito no es recomendable utilizar esta vía de administración, ya que pues el paciente puede eliminar el fármaco a través del vómito. Es una de las vías más utilizadas, si no la más utilizada para la administración de medicamentos. Se puede utilizar para lo que es la administración crónica de medicamentos. No es una vía de emergencia. ¿Por qué no es una vía de emergencia? Porque tarda demasiado en producir su efecto. En caso de emergencia nosotros necesitamos una vía que el efecto aparezca de manera rápida, ¿sí? Pues tiene la desventaja del efecto del primer paso, sea la vía oral, sea la vía rectal, pues van a producir el efecto del primer paso, o sea, una eliminación de fármacos sin que éste haya hecho efecto. La vía rectal. La vía rectal, ¿por qué no en pacientes inconscientes? ¿Por qué no se puede dar en pacientes inconscientes, Decker? Abrir la boca y hacer que traguen, pues. ¿Cómo? O sea, no se puede abrir la boca y decirle que se pasa. Está inconsciente, ¿por cómo le vas a meter una pastilla a un paciente inconsciente? Ya, Lo ya. haces atorar, pues. Por en serio, pues, Decker. ¿Ya? Entonces, en pacientes inconscientes no, pues no tienen el estímulo. Doctor. Dime, Murillo. O sea, que más o menos lo que usted está diciendo, yo había visto que en la vía rectal, o sea, es especialmente útil en estas situaciones, o sea, cuando el paciente es incapaz de poder ingerir este medicamento por vía. Ya, pero todavía no hemos hablado de la vía rectal, estamos hablando ahorita de la vía oral recién. O sea, si tú pero estás, ya le estoy diciendo nomás. Digamos que tú te vas de fiesta y estás que al día siguiente estás que te vomitas y te vomitas, que tomas agua y te vomitas. ¿Tú crees que vas a poder ingerir un fármaco? Al momento que ingieres, te tomas el agüita, lo estás devolviendo todito, ¿sí? Entonces, en lo que es la vía oral, no se recomienda el uso de fármacos a través de esta vía, obviamente, si el paciente presenta vómito, ¿sí? Porque se va a eliminar el fármaco. O sea, no se va ni siquiera a absorber el fármaco, ¿ya? En lo que es la vía rectal, pues aquí vamos a poder utilizarlo en pacientes inconscientes, ¿sí? Esta vía es bastante utilizada en niños, en adultos mayores. No todos los fármacos presentan lo que es la forma farmacéutica en forma de supositorio, porque a través de la vía rectal pues se van a utilizar supositorios, se van a utilizar enemas, ¿sí? Es una vía incómoda. Sí, aquí vamos a tener una absorción irregular. Tenemos las venas hemorroidales superiores, intermedias e inferiores. La vía hemorroidal intermedia e inferior pasa directamente a lo que es la vena cava, no sufre el efecto del primer paso. Otras de las venas intermedias, hemorroidales intermedias y superiores pasan a lo que es la vena porta y va a ir al hígado produciendo lo que es el efecto de primer paso. Esta vía puede ser local como puede ser sistémica, ¿sí? Local cuando se utilizan los enemas para hacer los lavados a nivel del colon, y sistémica pues ya cuando se utilizan pues ciertos fármacos que van a ser absorbidos a través de la vena cava. ¿Qué más tengo que decirles de la vía rectal? Pues solo se utiliza. Recuerden que todas las formas farmacéuticas han sido creadas para administrarla a través de la vía adecuada. No es que vamos a coger comprimidos y lo vamos a tratar de utilizar como supositorio, porque no se va a degradar, no se va a absorber el fármaco como tiene que absorberse, ¿sí?
Los supositorios pues, han sido creados para que se degraden a temperatura corpórea, se degraden al contacto con la mucosa rectal y puedan producir su efecto. Tenemos la vía sublingual, ¿sí? Sublingual, o sea, debajo de la lengua. Esa vía no pertenece a la vía digestiva. Si no pertenece a la vía digestiva, no vamos a tener efecto de primer paso. ¿Okay? Solo oral y rectal tienen efecto de primer paso. La vía sublingual es una vía bastante rápida. Debajo de la lengua nosotros vamos a encontrar bastantes plexos venosos, ¿sí? Estos plexos venosos hacen que el fármaco llegue de manera rápida al corazón. La mayoría de estos fármacos son utilizados para patologías cardíacas. El comprimido sublingual, que es chiquitito, ¿sí? Está compuesto por excipientes que se degradan rápidamente con la saliva. Por lo tanto, la liberación del fármaco va a ser bastante rápida. Por ejemplo, aquí tenemos el fármaco, los puntitos rojos, perdón, este es el medicamento, el verde y los rojos son el fármaco. Entonces vamos a tener liberación del fármaco, se absorbe el fármaco, ¿sí? Pasa a los plexos venosos, llega a la vena cava superior, llega al corazón y va a hacer su efecto, ¿sí? Inconvenientes de esta vía, que el área de absorción es pequeña, se va a sentir lo que es el sabor amargo de los fármacos. Te metes el fármaco debajo de la lengua y al degradarse pues vamos a tener esa sensación, ese sabor desagradable de los fármacos. Una parte del fármaco viene deglutida, esa parte no hace efecto, ¿sí? Porque va a ingresar a lo que es el estómago, el esófago, todo eso. Es una vía bastante rápida porque llega directamente al corazón. No todos los fármacos presentan comprimidos sublinguales. No vamos a encontrar comprimidos sublinguales de paracetamol, no vamos a encontrar comprimidos sublinguales de amoxicilina, ¿sí? Solo ciertos fármacos contienen o existe la forma farmacéutica como comprimidos sublinguales. Okay. Hablando de la vía respiratoria, ¿sí? ¿Qué sabemos de la vía respiratoria? La vía respiratoria puede ser local y puede ser sistémica. ¿Por qué puede ser local y sistémica, muchachos? Porque puede actuar a nivel de los pulmones o también viajar por la circulación para afectar algún otro órgano. Ya. ¿Y por qué se va a dar? ¿Por qué se produce esa acción sistémica? Por la acción del corazón. Por la acción del corazón. ¿En qué momento llega el fármaco al corazón? De los pulmones hacia el corazón. De los pulmones hacia el corazón. Perfecto. ¿Por qué? Es correcto, pero ¿por qué? Porque absorbe oxígeno. Van a ser puros ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Porque los pulmones absorben oxígeno con los alvéolos y también puede absorberse como es el fármaco ahí y llegar desde los arterias. En los alvéolos hay el intercambio gaseoso, perfecto. Pero ¿cuándo un fármaco va a llegar al alvéolo? En el intercambio gaseoso. Ya, pero ¿cuándo? ¿Por qué? Por la acción de los alvéolos. Ya, es en los alvéolos que se da. Pero ¿en qué condiciones qué condiciones debe tener el fármaco para poder llegar hasta los alvéolos? Tienen que ser las partículas más pequeñas. Tienen que ser las partículas más pequeñas. Porque si yo cojo un nebulizador, ¿sí? El nebulizador me va a producir partículas mayores a 30 micras. Y el nebulizador no hace que llegue a los alvéolos, porque la partícula es un poco grande, ¿sí? Entonces llega a lo que son las vías aéreas superiores, lo que es la tráquea, los bronquiolos, los bronquios, llega hasta los pulmones. Entonces vamos a tener una acción local. En cambio, si cogemos un aerosol, el aerosol me va a producir partículas de diámetros menores a 5 micras. Entonces, esas partículas pequeñitas van a llegar hasta los alvéolos, donde se va a dar el intercambio gaseoso y de allí va a llegar al corazón y pues se va a producir el efecto sistémico. ¿Okay?
La vía respiratoria es considerada como una vía cara. ¿Por qué? Porque necesitamos aparatos para poder introducir el fármaco en el aparato respiratorio, ¿sí? En los pulmones, en los bronquios, ¿sí? Necesitamos de las maquinitas para hacer las nebulizaciones, necesitamos de los nebulizadores, ¿sí? Entonces, por eso se considera una vía cara la vía respiratoria. La vía respiratoria tiene una fugacidad de acción. El fármaco es fugaz. ¿Por qué? Nosotros lo introducimos al momento que inspiramos, ¿sí? El fármaco entra, produce el efecto, y al momento que expiramos, botamos el aire, también vamos botando fármaco. Entonces, el fármaco tiene una fugacidad de acción. El fármaco en estos casos puede irritar, dependiendo del tipo de fármaco, obviamente, puede irritar lo que es la mucosa nasal, la mucosa bucal. Aquí en la vía respiratoria, bueno, en lo que son los fármacos, los PUF, el aerosol, vamos a tener pérdida de medicamentos porque se va a perder en el aire, y también vamos a tener que va a haber un poco de medicamento pues que va a ser ingerido a través del tubo digestivo. Ese fármaco no va a presentar efecto alguno, ¿sí? Es una vía bastante rápida. ¿Por qué? Porque pasa de los pulmones al corazón y su distribución es bastante rápida. La vía tópica es una vía local, ¿sí? Quiere decir que va a actuar solo y exclusivamente en la zona donde se lo aplica. Tenemos las gotas óticas, tenemos las gotas oculares, ¿sí? Entonces actúan solo y exclusivamente en esa zona. Tenemos las cremas, las pomadas, pero si lo usamos de manera errada, ¿sí? Si no seguimos las indicaciones del médico, pues se puede producir una acumulación de fármaco y por ende pues se va a absorber el fármaco y se puede producir un efecto adverso. En lo que respecta a la aplicación de cremas, de pomadas, ¿sí? Va a depender del diámetro de la piel. Si tenemos una piel bastante gruesa, la absorción va a ser menor. También depende de la vascularización. Mayor vascularización, mayor va a ser la absorción del fármaco. Y por último tenemos las vías parenterales, ¿sí? Las vías parenterales, tenemos diferentes tipos de vías parenterales. Tenemos intravenosa, subcutánea, intramuscular. Hablando de la vía intravenosa, como su nombre lo indica, va dentro de la vena. Vamos a introducir el fármaco en la vena. Por lo tanto, ¿qué proceso nos saltamos cuando usamos la vía intravenosa? El primer paso. El efecto del primer paso. El primer paso solo se va a producir en la vía digestiva, oral y rectal. ¿Qué proceso nos saltamos en la vía intravenosa? El de absorción. El proceso de la absorción. No va a haber absorción, sino que directamente se va a distribuir el fármaco, ¿sí? Nosotros vamos a inyectar el fármaco directamente en la sangre. Por lo tanto, los efectos van a ser bastante rápidos, ¿sí? Pero no solo los efectos benéficos son rápidos, sino que también los efectos adversos, ¿sí? Una vez que nosotros introducimos el fármaco en la vena, ese fármaco no lo podemos sacar. Una vez dentro de la sangre, ese fármaco no sale de la sangre. Entonces, si el paciente es alérgico, pues la reacción adversa medicamentosa pues se va a presentar de manera rápida. Por eso se aconseja que la administración por vía intravenosa sea realizada por un personal capacitado. Se recomienda que se lo realice a nivel intrahospitalario si es que el paciente cree que tiene alguna reacción alérgica o si es alérgico a ese medicamento. Los volúmenes que podemos introducir son bastante grandes. Podemos administrar 5 ml, 10 ml, 500 ml, 1000 ml, ¿sí? ¿Por qué? Porque no va a haber acumulación de líquidos
en el organismo, sino que va a pasar rápidamente a la sangre. Por ejemplo, podemos administrar sustancias cáusticas, o sea, sustancias irritantes. Al momento de realizar la aplicación intravenosa, metemos el fármaco irritante, va a producirse un ardor al momento de la administración. Te va a doler solo cuando está introduciéndose el líquido, ¿sí? Pero ya como el líquido pasa hacia la sangre, ese dolor, ese ardor pasa. Todo tiene que ser estéril en la administración parenteral, ¿sí? Porque se pueden producir septicemias, una bacteremia, ¿sí? Si hay una bacteria o hay una contaminación de la aguja, pues al introducir la aguja en el organismo, pues vamos a producir una septicemia. La administración o el ángulo de administración de la vía intravenosa pues, es de 25 grados en relación a la piel. ¿Qué más tengo que decirles esto? La vía subcutánea, como su nombre lo indica, va por debajo de la piel, ¿sí? Va en lo que es la dermis. Aquí se pueden administrar lo que son las hormonas, la insulina. El paciente diabético utiliza este tipo de administración. La angulación es de 45 grados. Se administra aquí en lo que es la dermis. La dermis es bastante irrigada. El fármaco se va a acumular aquí y va a absorberse de manera rápida a través de los plexos venosos. Volumen máximo 2 ml. ¿Sí? No se pueden utilizar sustancias irritantes porque se puede producir dolor por distensión. Si el paciente es obeso, ¿sí? La grasa puede secuestrar al fármaco. Entonces viene y lo secuestra y el fármaco no se va a liberar fácilmente. Personas que tengan problemas de la piel no podemos realizar este tipo de administración. Por último, tenemos la vía de administración intramuscular, o sea, la vamos a administrar en el músculo, sea en el brazo, sea en el muslo, sea en el glúteo, ¿sí? El músculo aquí va a actuar como un reservorio. El fármaco va a quedarse acumulado en el músculo. Por eso podemos administrar una cierta cantidad. Máximo 5 ml para evitar producir o provocar un dolor por distensión, porque el músculo, digamos, es así, al introducir el líquido se va a distender, se va a ensanchar. Si nosotros, pues, en realidad podemos introducir hasta 10, pero al ensancharse más se va a producir dolor por distensión, por eso lo recomendable es 5 ml para evitar el dolor por distensión. Bueno, todo lo que son las vías parenterales tienen que ser administrados por personal capacitado. En lo que es el glúteo, ¿sí? Sabemos que vamos a dividir el glúteo en 4 cuadrantes, vamos a utilizar el cuadrante externo, ¿sí? Externo alto, ¿sí? ¿Por qué la parte externa alta? Porque por el glúteo pasa lo que es el nervio ciático. Si tocamos el nervio ciático, se puede producir una atrofia, una parálisis. Entonces, si no sabemos, no estamos seguros, no realicemos este tipo de administración. No podemos utilizar sustancias irritantes, sustancias cáusticas, porque al momento que administramos la sustancia cáustica o irritante, se puede producir un absceso, ¿sí? Vamos a producir daño en el músculo y esto va a provocar un absceso. Recomendaciones. Ahora, cuando se realiza una administración intramuscular a nivel del glúteo, el fármaco tiene que llegar a la parte central del músculo, ¿sí? Alguna vez les han puesto una inyección y les quedó una bola, ¿ya? ¿A qué se debe esto? A que la aguja no llegó al centro del músculo, sino que quedó en la parte externa, ¿sí? En esta parte de acá, aquí se acumuló el fármaco y eso es
la bola que quedó allí. Por eso se recomienda que en la vía intramuscular, cuando se le aplique en el glúteo, la aguja sea un poco más grande. No es el mismo, no tiene la misma longitud una aguja que viene en una jeringa de 3 ml que una que viene en una aguja una jeringa de 5 ml. ¿Sí? Por eso se prefiere mejor una aguja más larga para poder llegar hasta el centro del músculo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No tienen preguntas, no tienen dudas? No. No hay preguntas, no hay dudas. ¿Ya? Bueno, vamos entonces a hablar de las interacciones farmacológicas. ¿Qué consultaron sobre interacciones farmacológicas? A ver, ¿qué saben? Ya los voy a dejar ir. Terminamos de hablar esto de las interacciones y se pueden ir. ¿Qué me saben decir? ¿Qué es una interacción farmacológica o medicamentosa? Podría ser la forma en la que el fármaco ingresa y posteriormente se absorbe y se distribuye dentro del cuerpo. Eso es farmacocinética. Estoy hablando de interacción. ¿Qué es una interacción? Una interacción sería cuando se produce la actividad o el efecto de un fármaco y se ven alterados por la presencia o por la acción de otro. Eso es una interacción. Cuando dos fármacos, ¿sí? Un fármaco altera la absorción, la farmacocinética o la farmacodinámica de un segundo fármaco, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de interacciones. Un ejemplo de una interacción. Interacción fármaco-fármaco. ¿Ya? Cuando hay un antagonista. Cuando hay un antagonista, ¿ya? ¿Qué más? Una interacción nutriente-fármaco, cuando hay una ingestión de alimentos más un fármaco. Ya, ahora, eso es otro tipo de interacción. Eso es una interacción alimento-fármaco. Yo le solicité interacción medicamentosa, o sea, entre medicamentos, ya, no importa, ya. También puede existir, o existen, mejor dicho, las interacciones con los medicamentos. Por ejemplo, uno de los que más produce interacciones farmacológicas es la toronja. La toronja es uno de los frutos, de las frutas, que más hace que los fármacos no realicen su efecto farmacológico, ¿sí? Altera bastante. ¿Qué otro tipo de interacción? Hay unas que siempre la dicen. ¿Qué otro tipo de interacción? A nivel de los efectos. ¿Han escuchado hablar de? No te entendí, Lara. Potenciación, doctor. ¿Y qué es la potenciación? Cuando se administra como un antimicrobiano. Ya. ¿Y qué tipo de interacción es la potenciación? No es cuando se ingresa un fármaco y después para potencializarlo utilizamos otro fármaco. Y la sinergia que tienen entre los dos altera su velocidad de absorción. Ya. A ver, Hernández, ¿qué tal que dice así? A ver, Hernández, ¿qué nos sabe decir sobre la potenciación? Oscar, eres el único Hernández de este paralelo. Perdón, no había prestado atención porque había mucho ruido aquí. Ya me di cuenta que no prestaste atención. Sí. ¿Qué es la potenciación?
El que aumenta la potencia o eficacia del medicamento. El que aumenta la potencia. ¿Qué tipo de interacción es? Ya lo dijo Velasco. Pero ni cuenta se dio que ya lo dijo. ¿Cómo se llama eso? Existen de adición y existen de potenciación. Es un... Ruiz, que te veo que estás que lees y lees. Pues que estás hablando al celular. Agonista. Doctor, lo que pasa es que estoy conectada a dos dispositivos y estoy escuchando desde el teléfono. Sí, pero sí estoy leyendo y ahorita investigué que la potenciación farmacológica es la característica del medicamento cuando menor dosis, es decir, menor ocupación de receptores, produce una mayor acción farmacológica. Es decir, que un medicamento es potente cuando tiene una gran actividad biológica por unidad de peso. Ya, en resumen. Eso de que un medicamento, o sea, tiene como que más efecto cuando su actividad... Ya. ¿Y eso se llama? La potenciación farmacológica. Eso se llama, sí. Sinergia. Sinergismo, sinergia. El sinergismo puede ser de potenciación, puede ser de adición. ¿Cuándo es de adición? ¿No consultaron eso? Adición es cuando la suma de los efectos, ¿sí?, es igual. Primero, sinergismo es la suma de los efectos farmacológicos. Adición es cuando la suma de los efectos es igual a la suma de los efectos individuales. O sea, efecto 1 más efecto 1 me da efecto 2. ¿Sí? La suma de los efectos individuales es igual a ese es el sinergismo de adición. En cambio, el de potenciación, dime, Velasco. O sea, se hace referencia a que los dos van a hacer un efecto individual, pero al combinarlos van a crear otro efecto adicional. De suma, exacto. Solo se van a sumar los efectos. Cada quien hace un efecto, ¿sí? Y ahí se suma, y la sumatoria de los efectos es igual a la suma de los efectos individuales. 1 más 1 te da 2. Eso es explicándole matemáticamente. Porque si yo me les voy a poner a explicar de otra manera, se los voy a complicar. Solo el de adición es la suma de los efectos individuales. En cambio, el de potenciación, pues saben lo que es potencia, saben lo que es matemática, ¿verdad? ¿Alguna vez vieron casos de potenciación? ¿Qué es la potenciación? Es cuando la suma de los efectos individuales no es igual a la suma de los efectos individuales. O sea, 1 más 1 no me da 2, sino que me va a dar 4. La sumatoria va a ser mucho mayor. El efecto en Cristiano, a ver. Bueno, todavía no les voy a explicar esto, pero ya vamos a explicar. Pizarra. Pizarra, ahí está. Vamos. Ahora, adición. Efecto 1, ¿ya? Este fármaco me dio un efecto, ¿sí? Más. El otro fármaco me dio el otro efecto, ¿sí? ¿Cuál es el resultado? Efecto 2, ¿sí? Damos que el resultado obtenido es igual a la suma de los efectos individuales. 1 más 1 me da 2. Ok. Potenciación.
¿Quién rayó? Efecto 1, ¿sí? Más efecto 1 no me da 2 de efecto, sino que me va a dar ejemplo. Efecto 4. Quiere decir que la suma de los efectos individuales, ¿sí?, me va a dar un efecto mucho mayor. Eso es un efecto de potenciación. Cuando la sumatoria de los efectos individuales es muchísimo mayor, ¿sí? Igual esto lo vamos a explicar a la próxima clase, que vamos a hablar de las interacciones medicamentosas. Vamos a hablar de las interacciones a nivel de la farmacocinética, a nivel de la farmacodinamia, así que tienen que tener claro lo que es absorción, así que vayan repasándose lo que es absorción, lo que es distribución, lo que es metabolismo, lo que es eliminación, ¿sí?, lo que es la interacción del fármaco con el receptor y lo que son los efectos. A ver, alguien me escribió por aquí que dice: en la adición podría provocar un efecto acumulativo y producir toxicidad. Ahora, pueden ser el sinergismo puede ser benéfico como puede ser tóxico. No quiere decir que la sumatoria vaya a provocar siempre un efecto benéfico. Puede también producir toxicidad. La interacción farmacológica puede ser positiva como puede ser negativa. Por eso tenemos que saber cuándo realizar una interacción farmacológica. Ejemplo, ustedes saben que el anestésico local, ¿sí?, ustedes utilizan la lidocaína, sabemos que la lidocaína va a anestesiar, o sea, hace pérdida de sensibilidad. Al realizar la pérdida de sensibilidad, pierde dolor y pierde sensibilidad, ¿verdad? Pero a un cierto punto, cuando ya el anestésico comienza a dejar de hacer efecto, ¿qué pasa? Nosotros tenemos, ¿sí?, que estamos recuperando lo que es la sensibilidad, pero todavía hay pérdida de dolor, ¿sí?, hay analgesia. Los anestésicos locales presentan un periodo de analgesia residua. Allí, cuando hay la analgesia residua, se aprovecha para administrar los analgésicos, para producir un sinergismo. Después, qué sé yo, un anestésico te puede durar 2 horas. Ya a la hora y media pierde el efecto anestésico, ¿sí?, pero queda la analgesia residua. En esa media hora tú le vas a dar tu ibuprofeno, el ketorolaco. ¿Para qué? Para producir un sinergismo. ¿Qué quiere decir ese sinergismo? Que el paciente no va a presentar, digamos, si te pasa ya el anestésico, te pasó el anestésico, el dolor que puede presentar después de una extracción puede ser en escala EVA, puede ser, qué sé yo, un dolor 8. ¿Ya? Tú le das el anestésico, el analgésico, de 8 puede que baje a 3, ¿sí? Pero si tú aprovechas la analgesia residua, o sea, cuando todavía no se presenta el dolor, le das el ketorolaco, le vas a dar el ibuprofeno, vamos a producir ese sinergismo. Entonces, en vez de presentarse dolor, ¿sí?, el dolor 8, ¿sí?, a lo mejor se presenta un dolor en escala 2, escala 1, o sea que va a ser mínimo ese dolor, ¿sí? Eso es un ejemplo de sinergismo. ¿Okay? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No tienen preguntas? ¿No tienen dudas? Bueno, pues chicos, nos vemos la siguiente clase. ¿Ok? Que tengan un bonito fin de semana. Chao, chao, se cuidan. Recording stopped.